Conoce una nueva forma de ver televisión. WowMX.tv. Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y ¿qué creen? Hoy hay dos buenas noticias. La primera es que ya hay papa, un papa de origen americano, estadounidense, pero también americano porque es naturalizado, peruano. Entonces eso significa que va a haber mucha armonía con la gente latinoamericana, lo cual celebramos. Por el otro lado, la otra buena noticia para estar contento es que tengo aquí a mi amigo Carlos Díaz de León. Carlos. Señor, qué gusto. Qué gusto platicar contigo porque él es empresario y va a haber muchas cosas interesantes de lo que debería de estar pasando con las empresas. Se habla mucho de los aranceles de Trump, se habla también del aspecto del Plan México, pero pues nos vamos también a la representación empresarial, dónde estamos, y lo que siempre hemos dicho, cuál es el papel de los empresarios en esta nueva vorágine de acontecimientos. Ya no sabemos si estamos o no en recesión, eso ya nos platicarás tú desde tu punto de vista, pero lo cierto es que hoy por hoy los empresarios tienen la palabra. Sí, mira, nosotros, como lo hemos comentado de manera recurrente, somos una democracia capitalista, una democracia en donde prácticamente las libertades, tanto económicas como políticas, se resguardan, se promueven, se fomentan. Entonces, en ese sentido, uno de los temas fundamentales es la libertad económica. Y nosotros en México, desafortunadamente, desde el cardenismo, vamos a decir, hemos estado infectados de ideas socialistoides que le han hecho mucho daño al país. Entonces, en ese sentido, los empresarios ahorita en este momento son figuras estelares para el país. ¿Por qué? Porque nuestro país necesita crecer económicamente y la única manera de crecer es en el binomio empleado-empleador. ¿Por qué también digo esto? Porque finalmente lo más importante en una economía de carácter capitalista, con sentido democrático, es la inversión. ¿Y quién tiene el capital? Los empresarios. Todos en el mundo peleamos precisamente por buscar la inversión tanto interna como internacional, la que aterriza en México, porque la inversión es la que promueve la creación de empresas, la creación de empleos, la creación de riqueza, y ahí radica fundamentalmente la riqueza, en el binomio empleado-empleador. Entonces en el país, desafortunadamente, hemos caminado de manera muy lentamente en definirnos y fomentar de manera fundamental el tema de la economía de mercado. Por ejemplo, se habla en estos momentos de que somos un país neoliberal y bueno, regularmente los proyectos económicos, desde Adam Smith, desde los fisiócratas, desde los mercantilistas, hay algunas ideas que vuelven a tener alguna vigencia en el futuro lejano o en el futuro cercano, ¿no? Pero, perdón, Carlos, aquí te interrumpo un poquito. Ajá, sí. Porque tú acabas de decir que somos un país neoliberal, pero el partido que está en el poder es de alguna manera un tanto más hacia lo comunista. Tan es así que acaban de firmar un convenio con Cuba y un convenio de colaboración, y obviamente para firmar ese convenio tendrían que tener ideologías similares. Entonces, si el partido del poder está firmando ese convenio, entonces nosotros seguimos siendo un país neoliberal o ya somos comunistas. Perdón, te lo digo porque... Es que aquí pasa lo siguiente, regularmente con gobiernos como el que tenemos actualmente y el que tuvimos el sexenio anterior con Andrés Manuel López Obrador, en términos fundamentales en economía son neoliberales. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que crea la posibilidad del desarrollo y el crecimiento económico es precisamente la economía de mercado. Pero esta economía de mercado ellos están tratando de
prácticamente acabar con todas las libertades de carácter político. Y tú lo ves rápidamente, pues en el asunto del control del poder legislativo, el control ahora del poder judicial, el control de los medios de comunicación, el corromper a las Fuerzas Armadas, el usar los dineros públicos de manera caprichosa sin que haya rendición de cuentas. En la parte política son autoritarios, vamos a decir, pero en la parte económica no les queda otra más que tratar de buscar la posibilidad de que las economías que pueden darle viabilidad a este tipo de proyectos, especialmente las economías de mercado, entonces son neoliberales en ese sentido. Pero cuando uno dice neoliberal hay que ser claros en este punto. ¿Liberal qué significa? Que tengas menor intervención del Estado, fundamentalmente en el tema económico, menor intervencionismo del Estado. ¿Qué otra cosa? Que promuevas la libertad económica, la libertad de comercio. Yo siempre he dicho que todos los mexicanos deberíamos de ser emprendedores, deberíamos de ser empresarios, porque la libertad fundamental en cualquier ser humano es que tengas libertad económica. ¿Y cuál es la que te da la libertad económica? El ser empresario, el ser emprendedor. Tú cuando dependes de un empleo, prácticamente dependes del que te dé el empleo. Entonces, en ese sentido, somos liberales o neoliberales, porque aquel liberalismo clásico del siglo XIX, principios del XX, está regresando. ¿Por qué? Porque el intervencionismo, el estatismo prácticamente no es productivo. El intervencionismo estatal prácticamente son decisiones de carácter coyuntural, por eso las empresas públicas no tienen una vida eterna y fundamentalmente no van con el propósito de ser productivos y tener ganancias y utilidades. Entonces regularmente tienen pérdidas, y una economía que se sustenta en pérdidas prácticamente en cualquier momento truena. Entonces por eso el Estado liberal o neoliberal comenzó a deshacerse de empresas públicas que eran un lastre para los estados nacionales. De ese sentido, en el Estado mexicano precisamente tenía más de cerca de 1,300 empresas públicas de todo tipo, de dulce, de manteca y de chocolate tenía cuando llegó Miguel de la Madrid. Entonces comenzó a deshacerse. ¿Te acuerdas que era el único centro nocturno que tenía pérdidas, no? No me acuerdo cuál era, se me fue, estaba en Reforma, pero se me fue el nombre. Es que se metieron a todos los temas, pues entonces... Bueno, estamos igual, prácticamente con Mexicana, que estamos comprando artículos usados de Brasil para tenerlos aquí como flotilla, que estamos haciendo cosas, Pemex lo estamos manteniendo, Luz y Fuerza lo estamos, Claro. no, perdón, CFE lo estamos auspiciando, etcétera. ¿Qué pasa, no? No, porque ahora es que el gran problema de los populismos es que ante cualquier necesidad de carácter social adjudican un recurso público. Pero sabemos perfectamente que las necesidades sociales, las necesidades humanas son infinitas, mientras los recursos son finitos. Tú como padre de familia o yo como padre de familia quisiéramos darle a nuestros hijos el cielo y las estrellas, pero la realidad nos dice que nada más tenemos que administrar los recursos, los escasos recursos que tenemos en cosas prioritarias, ¿no? No puedes darles todo. Entonces un Estado que ante cada necesidad saca un recurso, por eso los programas sociales son programas clientelares, programas compravotos, pero al final de la jornada, como dice otro dicho caribeño, si tú a tu bolsa le estás saque y no le metes, va a llegar un momento en que no le vas a sacar porque te acabaste el saque. Exacto. Entonces, en ese sentido, si es una economía que no crece, no recauda ICR, no recauda IVA, no recauda mucha serie de cosas. Entonces, las economías tienen que crecer para sostenerse. Entonces, si ahorita nosotros vimos en el sexenio pasado que hubo un decrecimiento negativo en todo el sexenio, en el promedio, fue un decrecimiento negativo en la economía, y luego ahora empezamos con Claudia Sheinbaum en los 2 primeros trimestres crecimientos negativos. Esa es recesión. Técnicamente se le llama recesión económica cuando tienes dos trimestres uno tras otro con crecimientos negativos. Entonces tenemos ese problema. Una economía que no crece es como en tu casa. Si tú no llevas más recursos el siguiente mes, pues se te va cayendo tu condición de vida. Entonces necesitamos forzosamente que nuestro bolsillo crezca producto de nuestro trabajo productivo. Entonces, si nosotros, como está pasando en este momento con el gobierno actual, que no promueve la inversión,
que no hay, que por ejemplo el Estado de Derecho, ya viene la elección de la reforma judicial. El Estado de Derecho es un elemento fundamental. En una reforma judicial donde vas a estar al capricho del gobernante en turno, pues prácticamente vas a estar en función del humor de ese gobernante en turno, en que te castigue o te premie. Me cae bien Alejandro Ruiz, trátenlo bien; me cae mal, trátenlo mal. Entonces, por eso el asunto que seamos un país de leyes, no de hombres fuertes, sino de leyes. Entonces, cuando tú le estás dando en la torre al Estado de Derecho, le pegas a dos cosas fundamentales: a la integridad personal tuya, no hay seguridad, y a tener garantizado tu patrimonio, que es muy importante. Tu integridad personal y la integridad de tu patrimonio personal. Entonces, si no hay Estado de Derecho, perdemos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no, y además hay un retroceso en los grados de inversión, ¿no? Ya no es que si no hay certidumbre, no hay. Yo tengo un capital importante, o tú lo tienes, solo quienes nos están viendo. ¿Qué es lo que primero dice uno? Oye, voy a invertir en tal parte en México. ¿Hay seguridad jurídica para mi persona y para lo que voy a invertir? Pues no le entran. Claro. La seguridad es muy importante. Si no hay Estado de Derecho, no hay posibilidades de que la gente arriesgue su dinero. Porque ahí te va un punto muy importante. Yo, en este momento, veo a los empresarios como héroes nacionales. Héroes, ¿por qué? Porque tú, en un proyecto empresarial, tienes que tener tres características fundamentales. Una, que para ser empresario tienes que tener dinero, tienes que tener capital. Otra, para que seas un empresario completo, tienes que tener el talento para echar a caminar un producto o un servicio. Y tres, tienes que tener el talento también para saber administrarlo. Son tres elementos. Pero el elemento fundamental e ineludible de un empresario es que tenga dinero. Porque sin dinero, el producto innovador, los administradores no van a llegar. Es como cualquier proyecto. Claro. Si no hay dinero, no hay nada. Entonces, claro, ¿qué es lo que necesitamos? Que los inversionistas tengan confianza. Entonces, yo digo que los empresarios, cuando van a un proyecto, ellos son los que arriesgan su dinero, porque están creando un producto y están invitando a gente que trabaje con ellos. Si el proyecto fracasa, el único perdedor va a ser el que invirtió, correcto, el empresario. Correcto. Y si gana, pues tiene todo el derecho de tener una utilidad, porque estás arriesgando una serie de cosas: tu capital creativo, tu capital financiero, tu capital en cuestiones intelectual, claro. Entonces, los empresarios para mí son importantísimos. Ahora, por ejemplo, ¿yo qué veo? Y lo veo yo, por ejemplo, allá en mi tierra, en Los Mochis. Yo se los he dicho a los empresarios. Es muy importante que en este momento que corremos riesgos fundamentales en la parte de la democracia del país, que tiene que haber una relación muy estrecha, de mucha colaboración, de mucha complementación entre el trabajador y el patrón, entre el trabajador y el empresario, en el sentido que los trabajadores y los empresarios sepan perfectamente que tienen que trabajar de la mano, porque el único factor que le puede dar la posibilidad a un trabajador de salir adelante, él y su familia, es con el trabajo productivo, no con las dádivas que les da el gobierno, no con los programas sociales. Los programas sociales es para tener controlada a la gente que no tiene ambiciones, que ya les cortaron sus sueños. Entonces, tienen que hacer la alianza, y en el sentido de hacer un trabajo más estrecho entre trabajador y empresario, porque ahí está la clave de un país que se puede desarrollar. Entonces, en este sentido, prácticamente deben de trabajar muy fuerte los empresarios y los trabajadores, y decir: esta empresa es de ustedes y mía, porque ustedes son mis socios que trabajan para mi negocio, pero yo también pongo mi empresa al servicio de ustedes. Claro. Entonces tiene que haber una nueva relación entre empresarios y trabajadores, en donde prácticamente, bueno, pues no haya ninguna posición de ventaja ni para uno ni para otro. Entonces, pero por ahí se tiene que trabajar, porque hay mucha gente, espera para terminar esto, hay muchas gentes que trabajan en la empresa de un empresario, ahí ganan su dinero y luego van y votan por el partido que no los quiere. En este caso por Morena. Justamente es lo que te iba a comentar. Fíjate que el fin de semana pasado estuve en la ExpoCop en Ensenada, que era la exposición de cooperativas. Ajá. Y ahí me pareció muy interesante lo que estaban, la verdad, muy interesante la exposición. Les felicito a los organizadores y la idea. Pero también hubo algo que nos percatamos. Sí. Esas cooperativas, muchas de ellas nacen prácticamente muertas,
porque son mal informadas, mal constituidas y además no hay vocación, no hay compromiso de los cooperativistas. Entonces, digo, partimos eso. Y entonces cuando das a entender esa situación de que esta empresa, el empresario dice, esta empresa es suya, trabajen en ella, súbanse en mi barco. Sí, claro. ¿Sabes qué es lo que he visto? Desafortunadamente, si me voy a la realidad de las cooperativas, que no hay compromiso. Sí. Es que la cooperativa al final de la jornada, como es de todos, no es de nadie. Y es curiosamente cuando como es de todos, no es de nadie. Es correcto. En este caso el sentido de propiedad es muy importante. Yo soy dueño de esta taza, mi querido Alex. Si tú quieres agarrar la taza, me tienes que pedir permiso y yo te la voy a autorizar, pero tú no puedes agarrar. Y en cambio en una cooperativa, cualquier cooperativa mete la mano donde el cooperativista mete la mano donde quiere y como quiere. Aquí es importante tener el sentido de propiedad. Y en ese sentido de propiedad, precisamente, cada quien juega el rol que le toca. Tú eres indispensable para mi empresa porque trabajas en mi empresa. Pero yo también soy indispensable para ti porque yo te doy la oportunidad de que tengas un trabajo. Pero productivo. Carlos, hablas de propiedad cuando... Propiedad privada, ¿te refieres? Claro, propiedad privada. Pero claro. Cuando en la Constitución de la Ciudad de México ya se habló de la propiedad y ya se eliminó lo de la propiedad privada. Entonces, de alguna manera, esa ideología lo único que está generando es más incertidumbre para los inversionistas. Claro. Sí, pero mira, lo que pasa es lo siguiente, los inversionistas pues, no van a regar su dinero de esa manera. Al final de la jornada esta gente no les importa la economía, la seguridad, la educación, no les importa nada, lo único que les importa es el poder por el poder mismo. ¿A quién le vamos a dar gusto? A esa gente que está atrasada en la ignorancia, esa gente es la que vota por mí. A mí me interesa el poder por el poder mismo. Y no me importa que al país le vaya bien o mal, no les importa. Entonces, en ese sentido, precisamente por eso atacan a la propiedad privada. Son gobiernos totalmente irresponsables. Andrés Manuel, por ejemplo, en una democracia como la que hemos aspirado, Andrés Manuel debería estar encarcelado en este momento. Él hizo crímenes económicos de lesa humanidad y para empezar, con una consulta Patito, enterró 330,000 millones de pesos en el nuevo aeropuerto de Texcoco. Entonces, ¿cómo es posible que un proyecto de desarrollo que le iba a dar vida a aquella región de la zona metropolitana y luego le iba a dar vida al aeropuerto que iba a ser otra cosa acá en la zona oriente del país? Que está a unos años de colapsar. Sí, y iba a ser una zona que iba a ser un polo de desarrollo en esa región, en México, en la Ciudad de México hacia el oriente, que es la parte atrasada, pues iba a haber un cierto equilibrio. Entonces, porque a él no le interesa pues el desarrollo del país, y sí se fue a hacer sus proyectos insignia, que prácticamente fue un tiradero de dinero y sigue siendo un tiradero de dinero. Es correcto. Pemex, Dos Bocas, el AIFA, el Tren Maya, es una locura, es una cochinada. Entonces, mexicana. Ahorita Claudia está totalmente ensorcalada, Claudia, porque ella es parte de la complicidad de este asunto, y te voy a decir por qué complicidad. Nunca se había dado durante más de 30 años en el país que hubiera un déficit presupuestario de 2 billones de pesos. No millones, billones de pesos. 2,000 millones de millones. ¿Qué le dijo a Claudia? Prácticamente yo estuve en esa reunión, pudiéramos decir. Estaba el Peje, estaba Claudia, estaba yo. Y le dice, Claudia, tenemos que meterle mucha lana al presupuesto porque tenemos que comprar los votos, asegurar los votos que vamos a tener para el 2018, para el 2024, perdón, porque si perdemos tú y yo y una serie de gente, se nos vamos a ir al bote. Lo mismo dijo Noroña, ¿no? Nos vamos a ir al bote. Entonces, en ese sentido, lo dijo Noroña. Entonces, ellos tenían que asegurarse, por eso metió 2 billones. Por eso Claudia ahorita no tiene recursos. Se acabó los fondos, los ahorros, todo se lo acabó. Entonces le dejó la casa vacía. Y por eso, de alguna manera, ahora que vino Cedillo y habló fuerte, etcétera, está bien. Decían que ¿cómo se llama? Auditen el Foro APOA, ya se vio, etcétera. Que los auditen a todos y si son responsables, que se vayan todos, ¿no? Claro. O sea, independientemente si son de uno o del otro, que se vayan los Yo responsables. quiero hacerle un reconocimiento al expresidente Ernesto Zedillo. ¡Qué valentía! Tiene una voz muy respetada en el ámbito internacional. Es un hombre que dio la cara. Debería de hacer los mismos los expresidentes que siguen vivos, un Salinas, un Fox, Calderón, Peña Nieto. Deberían de hablar en este momento, porque ellos, bien o mal, siguieron empujando de manera gradual esa democracia que nace de manera fuerte el 2000. La democracia ya venía pues con ciertos ritmos medios lentos, medios atortugados, vamos a decir, pero el 2000
bueno, viene esta situación de que hay una alternancia importante y luego siguen empujando cosas, ¿no? Toda esta democracia iba caminando bien, pero una democracia que permite rendición de cuentas, libertad de expresión, eliminar opacidades, tener al presidente de la República más encorsetado en el sentido de que no puede hacer con los recursos públicos lo que se le antoje. Entonces Andrés Manuel, cuando sale con esta mayoría calificada, destruye todo lo que se había construido anteriormente y sigue con esa cantaleta, porque el asunto de las mañaneras es replicar la misma cantaleta que hacía Hugo Chávez en Venezuela. Entonces vamos a replicar el mismo ejercicio de Hugo Chávez y desde aquí vamos a estarle taladrando el oído a los mexicanos, porque en México tenemos una cantidad enorme de pobres y de ignorantes. Entonces sobre esa gente comenzó, y es la gente que tiene un control político electoral y que le permite tener ese piso electoral para seguir controlando el poder. Carlos, pero aquí es importante. Ajá. O sea, México tiene compromisos internacionales, entre ellos los del Sí, TEMEC. señor. Perdón, Sí, sí. muchas de las cosas que no están siendo Claro. atentando al Claro, pues por eso, precisamente, si nosotros no tuviéramos ese tipo, mira, si nosotros no tuviéramos los 3.150 y tantos kilómetros de frontera, si no tuviéramos los compromisos que tenemos con la OMC, con el TEMEC, con el Fondo Monetario Internacional, con todos los organismos económicos internacionales, y fuéramos una isla tipo Cuba, ya hubieran hecho con nosotros lo que quisieran. Pero aquí afortunadamente, como tenemos a la democracia longeva y más fuerte en el mundo, que es Estados Unidos, la tenemos a un paso. Entonces eso ha sido en alguna medida un dique para los gobiernos populistas de Andrés Manuel y de Claudia, para tratar de detenerse. Entonces, todos esos elementos fundamentalmente están deteniendo las barbaridades que hizo Andrés Manuel y que continúa Claudia. Entonces, de alguna manera nos ayuda. Te voy a platicar una experiencia, no me había tocado esto nunca y no supe qué contestar. Me dolió en el alma, pero es de las pocas veces que me han dejado callado. Ajá. Hace poco estuve en Cerro Azul, a quien mando un saludo muy Cerro grato. Azul, Veracruz. A Cerro Azul, me trataron maravillosamente bien. Y platicando con los chavos, les decía, pues, yo refiriéndome como en mi plática empresarial, vocacional, yo refiriéndome a qué le tenían miedo, pero pensando en el futuro, ¿no? En el futuro empresarial. Y me dolió una respuesta que me dijeron, yo tengo miedo a no volver a mi casa. Y le dije, a ver, espérame. ¿Cómo? Si es que luego sabemos que pasa una VAM y se carga a algunos y se llevan y ya no los volvemos a ver. Te lo juro que no supe ni qué decir. A ese nivel de inseguridad estamos. A ese nivel. Y eso, ¿sabes qué? Lo había escuchado hace quizá año y medio con una persona que vino de Haití, refugiada política, Sí. que me platicó lo mismo. Cuando estamos en nuestras casas y no sabemos si vamos a anochecer, me rompió el alma. Esta vez me quedé sin palabras. Sí, es que hay regiones del país precisamente donde te corres ese peligro, ¿no? Por ejemplo, yo soy sinaloense y en algunas regiones de Sinaloa pues no puedes transitar de manera tranquila. Por ejemplo, en Culiacán es una inseguridad brutal y luego ya te vas más hacia el sur y también sigue siendo del mismo estado. Entonces no hay la responsabilidad ineludible de cualquier estado en su ámbito municipal, estatal o federal, es que te tiene que garantizar tu integridad física y tu integridad patrimonial. Aquí no la tienes ni por uno ni por otro lado, entonces es brutal lo que está pasando. Claro, y cuando de repente ves eso y te enteras que hay una ley de telecomunicaciones con una iniciativa o con un artículo que habla de que también puede haber un órgano rector de lo que manejes en las redes, etcétera, dices, ¿qué pasa? ¿En dónde estamos o a dónde vamos? Es el control absoluto, pues están en la locura, pues están haciendo muchas estupideces, pues, pero finalmente no se dan cuenta que este país nuestro es muy grandote, tiene sectores sociales muy importantes y se siguen sosteniendo pues en la gente pobre e ignorante, que también la tenemos mucha, ¿no? Entonces, de aquí una de las cosas fundamentales en este punto es que la clase política mexicana, tenemos que tener otra clase política también muy importante, ¿no? Claro, y hay que exhortar a la gente a que se involucre en la política. Y que la gente, precisamente, que la gente tome decisiones de carácter ciudadano, más comprometido con su entorno, que es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, escuchaba yo el otro día a Ricardo Salinas Pliego. Decía, si nosotros no
promovemos que el entorno social, económico y político sea favorable, nuestras empresas también van a tronar porque no van a tener mercado interno. Es correcto. Si no hay consumidores, ¿tú para qué produces? Pues produces para que la gente consuma, produces para distribuir tus bienes o servicios, porque si tú no vendes, pues no tienes la posibilidad ni de sacar lo que invertiste y mucho menos de tener alguna ganancia. Entonces, si tienes un entorno en donde hay desempleo, en donde hay inseguridad, donde hay incertidumbre, pues puede que tú un gran producto, un buen servicio que sería exitoso en un país estable, pues en un país con inestabilidad puede tronar. Y todo tu patrimonio en capital financiero, en capital intelectual, en capital laboral, se te va a la basura. Y fíjate que hay cosas que yo todavía no acabo de entender. Ajá. Hace unos años se modificó con mucho orgullo y así, entre aplausos, el incremento de las vacaciones. ¿Y a quién le preguntaron? A muy pocos realmente. Hoy se habla de la jornada laboral. Y también pareciera que no hubo representación empresarial o no hubo opción de que los empresarios votaran, porque a quienes va a afectar más es a las propias empresas. Bueno, pero ahí te va lo siguiente. Mira, yo fui, hace como unos 20 años, fui director de enlace legislativo de la Concanaco. Yo en la Concanaco a nivel nacional, yo promovía ante el legislativo, los 128 senadores y los 500 diputados, dos áreas fundamentales de Concanaco: el comercio y el turismo. Entonces lo que yo vi en esa experiencia que tuve en aquellos años es que prácticamente todos o casi todos los liderazgos empresariales de estos organismos, Canacintra, Concanaco, Coparmex, Asociación de Banqueros y lo que quieras, casi todos, por no decir todos, son 4 perfiles. Son empleados de empresarios. ¿Es correcto? Pseudoempresarios. Empresarios chiquitos o empresarios tronados. La inmensa mayoría. ¿A qué van los empresarios? Prácticamente van a hacerse populares en su región y desde ahí brincar a un cargo de elección popular. Entonces por eso ellos dicen, no voy a tirarle fuerte al tema político porque al rato uno de estos partidos me va a dar una oportunidad de ser candidato. Tú ves a muchos que han sido dirigentes y los ves de diputados, de senadores, de funcionarios, de gobernadores. Entonces no tenemos, por ejemplo, yo me acuerdo que Maquillo Cloutier allá en la época de la 85. Estatización de la banca. 82, 85. Con López Portillo. Como Maquillo Cloutier, paisano mío sinaloense, él era un empresario poderoso, exitoso. Él tenía la voz completa. Él no era empleado de empresarios, él era un gran empresario. Todo lo que necesitamos precisamente es que los liderazgos empresariales sean empresarios de verdad, no sean empleados de empresarios. Justamente. Porque por eso vemos a los liderazgos que no pintan. Claro, hay que aclarar, Fox no era empresario. No. Trabajaba para una Así empresa, es. pero no era empresario. Y tiene razón, muchos presidentes no son empresarios, trabajan para empresas o son personas allegadas y carismáticas que llegaron ahí, pero no son empresarios y acaban eventualmente con la representación empresarial porque no saben lo que cuesta. Lo mismo estamos viendo, ahora sí que lo mismo estamos viendo con una reforma laboral que yo no sé si alguien haya visto ya el costo que va a representar para los empresarios, tratar de equilibrar esos turnos de trabajo que se dejan de ese ahorro o esa reducción de la jornada, ¿cómo va a implicar en el aspecto económico de las empresas? Y la otra cosa, Alex, aquí lo importante es lo siguiente. Cuando tú ya tienes cierta experiencia, las vacaciones tienen que ser unos momentos coyunturales. Aquí hay puentes, hay descansos, hay una serie de cosas. Lo que venimos al mundo, fundamentalmente los que me escuchan, lo saben perfectamente. Venimos al mundo a chambear, a trabajar. Es una oportunidad de oro ser productivo, involucrarte en una chamba importante. A eso venimos al mundo, no venimos a rascarnos la panza. Venimos a trabajar y el trabajo puede ser un trabajo intelectual, un trabajo físico, un trabajo administrativo. Ahí trabaja para todo. Hasta un deportista trabaja porque tiene que ser un tipo que tiene que agarrar su deporte como trabajo, ¿no? Entonces, eso de tantas vacaciones nos hace daño como personas. Vacaciones normalitas, hay que chambearle. Hay que chambearla, es la oportunidad más interesante porque cuando uno está en el desempleo y dice, ¿será posible que no sirva yo para nada? No esté involucrado en una tarea productiva.
Y por el otro lado, tú hablas, venimos a chambear, pero llega el momento de la jubilación, Ajá. que viene de júbilo, ¿no? De alegría, Sí. de lo que te causa la alegría de ya trabajar. Pero vienes con otro problema, cuando empiezan a meterle mano a tus fondos de retiro, ¿no? Claro. Sí, porque aquí lo que pasa es lo siguiente, cuando ya una economía, como lo estamos diciendo, que es una economía que no crece, que no da posibilidades de invertir, de darle seguridad a la inversión, de que haya proyectos productivos importantes, llega el momento que se va acabando precisamente los fondos, los ahorros. No creas ICR, no creas IVA, no creas una serie de productos importantes para que los recursos fiscales del gobierno crezcan y estos recursos fiscales se canalicen de manera correcta. Y lo peor de este asunto es que Andrés Manuel tiró como 5 billones de pesos, que no sabemos dónde antes. No 5 millones, 5 billones de pesos. Por eso Andrés Manuel es riquísimo. Ya ves ahorita Beatriz Gutiérrez Müller quiere irse a vivir a España, pues va a vivir como reina ya. Y lo que se manifiesta en las redes sociales. Pero ahora lo tienen. importante, y lo están sufriendo y lo van a sufrir hasta que se mueran, tanto Andrés Manuel como Beatriz y los hijos de ellos. Lo van a sufrir porque en el mundo libre no van a caber por tantas estupideces que hicieron los dos. ¿Pero tú crees que les interese? No que les interese, el cinismo no tiene límite. Aquí lo que pasa es lo siguiente, que donde se paren van a ser despreciados, pueden ser linchados verbal o hasta físicamente, por eso no salen a la calle. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que hicieron mucho daño. Entonces ya no caben en el mundo libre. Yo diría, ¿por qué Beatriz no se va a Nicaragua? ¿Por qué no se va a Cuba y a Venezuela y le van a aplaudir? ¿Por qué se quiere ir a España? Pues si a España la despreciaron. No vino el rey a la toma de posesión de Claudia. Entonces, bueno, pues seamos congruentes. El pueblo de México no está en contra del rey de España. Ellos, con una actitud populista y demagógica para el aplauso fácil, tomaron ese tipo de decisiones porque todo lo ven en sentido político electoral. Por ejemplo, ahorita dice Claudia que ella salió a defender la soberanía ante Trump. Ahorita las soberanías son distintas, las economías producto de la globalización son complementarias, son relativas las soberanías. Ahora se llama el concepto de cosoberanías, ya es muy distinto. A veces hay países que requieren fundamentalmente que vengan algunas potencias a tratar de limpiar el cochinero que hay. Por ejemplo, en este caso de México, que tenemos un cochinero en la parte de seguridad. Entonces, cuando dice Trump es que Claudia es encantadora, en el fondo le está tirando un madrazo, ¿no? Mentiras eso. Entonces Trump es un vago. Es un negociador, Sí. Es una persona experimentada. Es un vago que en fin, Trump también está cometiendo errores graves, Trump, en el tema de los aranceles. Trump lo que tiene que hacer, fundamentalmente para mí, es que la complementación de la zona geoeconómica de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, tiene que consolidarse, ampliarse, fortalecerse. ¿Por qué? Porque ahora va a ser una guerra entre zonas económicas. Entonces, si aquí hay una complementación de economías que pueden hacer fuerte, y como dice Trump, make America great again, hay que volver a hacer América fuerte, pues la única manera de hacerle fuerte es abriéndose al mundo, no metiéndole aranceles a sus socios, porque el arancel viene siendo un impuesto a lo que tú importas. Pero Carlos, una pregunta. ¿Tú crees que realmente es una medida económica o es una medida ahorita para mover las aguas en mi favor? Bueno, es una medida económica con impacto en lo otro, porque correcto. es una medida económica en ese sentido, pero yo considero que no es lo correcto. Trump está equivocado ahí. Él lo que tiene que hacer es aparapetarse de manera fuerte con Canadá y Estados Unidos, con Canadá y México, y fortalecer la zona geoeconómica. Es lo que tiene que hacer, pero desafortunadamente aquí en México, como yo digo, en México tenemos nearshoring, pero no tenemos friendshoring. Es correcto. El nearshoring es que estamos cerca de Estados Unidos. ¿Cuántos países en el mundo quisieran tener 1 metro de frontera con la potencia más importante del mundo? Todos. Nosotros tenemos 1,150 kilómetros, tenemos cercanía, esa locura. Pero no tenemos friendshoring porque el mismo Peje así lo hacía, no tenía la alianza política con Biden, y Claudia va en la misma dirección. ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de estar cerca, ser aliados, ser socios. Oye, Carlos, y una pregunta. Nada más, digo, hay una realidad que no podemos negar.
Ajá. Se habla de que el hombre más poderoso económica y políticamente es Donald Trump. Ajá. Y hoy se nombra un papa americano. O sea, dos americanos, uno que va a tener el mundo de la fe, lo respeto, pero nada más. Sí, okay. Eso no se niega, la nacionalidad, Claro. y el otro en lo político-económico. Mira, ¿Qué significa eso? Para mí pueden ser dos cosas importantes. Yo considero también que este papa, al tener este origen gringo, puede ser un contrapeso interno para Trump también. Como también puede ser un aliado muy importante para que ese mundo libre que debe de promover Trump, que le quite aristas filosas, puede ser ese asunto importante. Pero este papa no debe de apoyar de manera radical todas las ocurrencias de Trump, porque está equivocado ahí. Tiene que decir, bueno, vámonos por ahí, la globalización, la complementación de economías con el mundo libre, que es importante, que trabajemos de manera fundamental en que las democracias capitalistas y liberales y de economía de mercado sean las que estén al frente del planeta, porque son las que han dado resultados. Todos los movimientos socialistas, comunistas, todos han tronado, porque son economías estatistas planificadas por gente que está en el poder y que como no tienen ni la formación, ni les duele en su bolsa, porque hacen una serie de decisiones económicas con dinero que no es suyo, pues les vale, lo Fíjate pueden tirar. que alguien me platicaba, mira, lleva unas horas de que fue designado papa, Sí. y ya me han llegado bastantes comentarios, los cuales agradezco, precisamente preparando tu entrevista, y uno de ellos me llamó la atención, que decía, quítale a una persona su libertad económica, Sí. política, social, y puede ser que lo toleren, pero no le quites su libertad de fe. Ándale. Eso no lo puedes acabar. Y entonces para los países comunistas o estos países que están en contra de todas esas libertades, sí deberían de pensarlo, porque lo que viene no es fácil. Sí, mira, ahora el otro punto importante, la libertad de fe puede ser una libertad de corto plazo, pero la libertad económica te pega Claro. todos los días. Claro, Todos los mucho días. más corto plazo. Sí, te pega todos los días, mucho más corto plazo, exactamente, no la aguantas de un día para otro, ¿no? Entonces, pero la libertad de fe también permite que en ciertas coyunturas tengas la posibilidad de resistir, aguantar para dar el paso hacia adelante. Entonces, pero aquí se comulgan las dos cosas, se complementan las dos cosas, libertades políticas, económicas, más libertad de fe. Entonces aquí el punto fundamental es que si tú le quitas libertad económica a la gente, también le estás cercenando su posibilidad de ser libre en términos fundamentales. De acuerdo. No, y cuando le quitas todas, es horrible, ¿no? Lo que viene es un movimiento. Exactamente. Carlos, todavía nos faltan unos 5 o 7 minutos para concluir el programa, pero tengo de alguna manera varias inquietudes. Ok. Primer lugar, elección del 1 de junio, Poder Judicial. ¿Cómo debe actuar el empresariado? ¿Qué debes de sugerir para las personas? Es que mira, por ejemplo, es que yo no creo en esta elección, no creo, porque fundamental, yo he sido candidato a diputado varias veces. Allá en Los Mochis, en mi tierra, he sido candidato 3 veces a diputado federal y una local. En mis campañas gano todo. Gano los debates, gano las calles, gano los tianguis, gano los mercados. Allá son muy beisbolera la gente. Soy el único loco que se mete a los estadios de béisbol y en lugar de ser bañados con pipí o con cerveza, salgo aplaudido. Pero en todo gano todo, pero no gano los votos. ¿Por qué? Porque regularmente no llevo partido. Son partidos muy irrelevantes. Entonces, los partidos son los que te compran los votos, los que te organizan los votos, los que te movilizan los votos, los que te cuidan los votos. Mucha gente que llega a cargos de elección popular no son nadie, quien los lleva son los partidos. Es correcto. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que estoy viendo? Va a ser una elección prácticamente en la poco de participación que va a haber, va a ser una elección sostenida en los gobiernos locales, estatales o federal. Y ahí en este sentido van a estar muy fuertes los siervos de la nación. Va a ser una elección con una participación de un 8 o 7% de participación. Y te está yendo muy alto, ¿eh? Porque hay estudios que 5. señalan, exacto, Bueno, menos. Bueno, puede ser menos de... Están hablando un dígito, ¿eh? Sí, Eso sí, en todas. Porque no, mira, si, yo también te digo mi experiencia. Por mí, ojalá hubiera un comité que decidiera quién va a ser diputado, senador, gobernador, alcalde y presidente de la República. ¿Por qué? Porque cuando tú pones la elección
en manos de una ciudadanía de tan baja calidad, pues prácticamente pues llega a cualquiera, porque a cualquiera los partidos en el poder los marean, los confunden y los votos van por ahí. Y los partidos, ¿cuáles son los partidos que ganan? Los que tienen el poder, los que tienen el dinero, los que tienen la organización. Entonces, sería más importante que hubiera un comité, porque si tú dices, si tú vas a la Cámara de Diputados, de los 500 legisladores, yo creo que 50 valen la pena. Sí, hay gente que valiosa en el no, Poder pero de Judicial. 50, señor, no, Sí, diga el Poder Legislativo. Sí, por eso. De los 550 valen la pena. Y luego te vas a la Cámara de Senadores, de los 128, yo creo que 25 valen la pena. Y luego te vas con los gobernadores y prácticamente ni uno vale la pena. Y te vas al gabinete y prácticamente también están muy jodidos. Ya ahí te vas por todos lados. Entonces puede llegar el momento en que las elecciones, que la pones tú en manos de un electorado de muy baja calidad, pues no saben la gente no sabe cómo votar y por quién votar. Entonces es importante que la gente vote y sepa cómo votar. Entonces no hay formación ciudadana. Lo que viene es fuerte y sin duda, gracias a tu apreciación, pues la valoramos y pues, son elementos de opinión para ustedes, que tomen la decisión que corresponda, pero la tomen ustedes y sepan en un contexto. Siempre es bueno conocer todos los enfoques. Te pregunto, ¿hay algún empresario que ahorita merezca tu respeto? ¿Algún empresario que me... Pues mira, me gusta el estilo de Ricardo Salinas Pliego. Me gusta, es un hombre valiente, que está empujando cosas importantes, que enfrenta al poder, que es contrapeso al poder, y a esa gente hay que aplaudirle. A mí me gustaría conocer a Ricardo Salinas Pliego, porque son la gente a la que tenemos que respaldar. El otro punto importante, las declaraciones de Zedillo, nosotros también tenemos que respaldarlas desde la trinchera en la que andemos. Yo le hago un reconocimiento al doctor Zedillo desde aquí, y también un reconocimiento a Ricardo Salinas Pliego, por la valentía con la que enfrenta al poder. Eso es muy importante para mí. Y otra de las cosas, ¿qué te ha parecido todo el pleito que se traen con una cadena de televisiva que al parecer armaba noticias en contra de otros? ¿Qué te ha parecido? Bueno, ya te diste cuenta que fue mentira. Es un cuento, pues. Es que de lo que se trata es precisamente tener el control de los medios de comunicación. Tú, por ejemplo, mira, yo veía una serie de programas, tanto de televisión y noticiarios de radio, que los veía todavía en el sexenio pasado. Y ahora ya no veo nada, porque puro propagandista ves en los medios de comunicación. En todos los pocos espacios que hay, no hay posibilidad. Yo, por ejemplo, he buscado la posibilidad de tener una participación en la radio. He buscado a Pepe Cárdenas, a López Dóriga, a un paisanito mío, Juan Pablo Pérez Díaz, a Susana Uresti, para tener la posibilidad de hablar en este tipo de cosas, porque prácticamente tú oyes a puro propagandista. Entonces no te dicen nada nuevo, porque te van con la posición partidista, entonces no hay una posición objetiva en sus comentarios. Entonces el control de los medios es muy importante, el control de las redes, por eso el asunto de la ley que decías de telecomunicaciones. Quieren tener el control, y quién te puede dar la posibilidad de que tú tengas una vitrina importante. Por ejemplo, para mí, el haberme invitado a todo este programa es una vitrina muy importante para mí, porque me van a ver miles de gentes. Yo voy a agarrar el programa y se lo voy a mandar a mucha gente y que lo repliquen, y tú haces lo mismo. Entonces la gente comienza a verlo a uno, y si uno no habla en los medios, pues no existe. Y a veces uno dice, bueno, pues tiene algo que decir importante en algún medio, y si lo gritas en la banqueta, pues nada más te escuchan muy poquitos. Entonces es fundamental tener este tipo de vitrinas, escaparates, tribunas, y si las cierran, pues imagínate a dónde vamos. Es correcto. A Leo Zuckerman, por ejemplo, yo lo veía muy seguido antes, ahora no veo ningún programa de Leo Zuckerman. ¿Por qué? Porque pues está totalmente de rodillas ante el poder. La gente que tenía crítica, Aguilar Camín, Castañeda, Denis Dresser, Luis de la Calle, una serie de voces, ya no están ahí con él. O ya no están tan fuertes, ¿no? Y luego vas y escuchas una serie de gente, pues, es que te dicen la misma cosa que le tiran a sus fanáticos. Tú le escuchas en un medio y pues te da risa, pues. Escuchas a uno, al otro y al otro. Escuchas a Dan Augusto, escuchas a Monreal, escuchas a una muchacha hasta que se llama Andrea Chávez de Chihuahua, y pues es de risa todo esto, pues. Es correcto. Mira,
Te agradezco mucho. Al final, lo único que estamos aportando para la gente son elementos para su toma de decisiones, Claro. para su conocimiento. Claro. Y pues bueno, ustedes tomarán la mejor decisión. Esta es la visión de Carlos, la cual aquí respetamos y es un gran amigo nuestro. Y yo te diría nada más, Carlos, para despedirnos, tú ya eres de casa, pero Ay, gracias. en tus propias palabras, ¿cuál es el compromiso del empresario al día de hoy? El compromiso del empresario es que tiene que jugársela ya, en hacer una alianza fundamental con sus trabajadores, que haga una alianza fundamental con las voces, las figuras, los proyectos que van en un sentido de apoyar a la economía de mercado, la iniciativa privada, la libertad económica, la libertad de comercio, en sus comunidades, en sus estados, en sus municipios, en el país, y apoyar ese tipo de voces. Yo una vez le escuchaba a Ricardo Salinas Pliego, tenemos que apoyar, él lo dijo, a este tipo de figuras porque el entorno, si se nos descompone, nos va a ir mal. Entonces hay que trabajar ya porque mañana puede ser tarde, antes de que se acabe esta situación, porque viene la reforma judicial y van a sacarla como quieren. Entonces, sin Estado de Derecho, no tienes seguridad en tu integridad física, ni tienes seguridad en tu patrimonio. Corres riesgos brutales. Entonces, yo lo que le digo a los empresarios, hay que tener el valor ya, es el momento. Es el momento, porque también hay una serie de empresarios a los que se les llama empresaurios, porque son los que están asociados con el gobierno en turno y tienen los negocios que da este gobierno, que fueron el Tren Maya, el AIFA, Dos Bocas, que es un tiradero de dinero, y ahí están los negocios de ellos, pero a ellos también les va a ir mal. Le puede ir mal a Carlos Slim, le puede ir mal a otros empresarios fuertes que andan por ahí. Está, por ejemplo, el chavo Claudio X González, que empujen fuerte por ahí. Hay que hacer alianzas entre empresarios, gente como uno que piensa también en este sentido, hacer alianzas, porque solos no vamos a salir adelante. Yo quisiera tener una relación más cercana con empresarios y decirle, pues yo desde mi trinchera hago esto, ¿ustedes qué hacen? Una vez Manuel Cloutier, para cerrar, allá en Sinaloa, gana la Diputación Federal Independiente del 15 al 18. Yo fui candidato por MC en ese momento. Fui el mejor candidato de todo el municipio y de todo el estado. Sin embargo, no gané porque no tenía partido. Entonces me dice Cloutier, ya que dice, oye, Carlos, quiero que me ayudes en el norte porque quiero buscar la senaduría en 3 años más por independiente. Ok, le dije, pero vamos a hacer lo que me decía mi papá. Así decimos en Sinaloa, mi papá. Entonces le dice, vamos a hacer lo que decía mi papá. Se reunía con empresarios y les decía, ustedes los empresarios pueden apoyar con 2 cosas, con tiempo o con dinero. Y si no pueden con tiempo, apoyen un proyecto con dinero. Nos reunimos con 20 empresarios primero, nos reunimos con otros 20 empresarios primero, y a mí, que yo era su base en el norte del estado, nada más un empresario me apoyó económicamente. Y todos los proyectos económicos necesitan dinero. ¡Uno! Entonces con eso no puedes moverte, todo es movimiento, todo es... Yo salí de la casa y para llegar aquí tenía que traer dinero. Cada salida es dinero. Y tú cuando lideras algo importante, pues es dinero. A mí me dijo, ¿por qué no te lanzas independiente por Mochis? Porque no tengo el dinero, ni tengo el apellido que tú tienes, ni tengo el trabajo que tú tienes tan fuerte aquí. Y Cloutier ganó en Culiacán, porque trae una marca Cloutier que es heredada del papá, y él también tiene fuerza. Claro que sí. Está bien, Carlitos, estábamos a terminar. Muchísimas gracias, Carlos. Y sobre todo, al final, hay gente buena en todos los sectores, Claro. político, económico, social, pero lo más importante es que usted tome lo mejor de esta charla, o lo que considere mejor, y lléveselo para su juicio, para tomar las decisiones que le correspondan de acuerdo a los elementos que usted considere. Muchísimas gracias, mi hermano. Señor, muy amable. Y gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos.